¿Qué tal, compañeros? Esta es la cápsula 39 correspondiente a la historia nacional de Bolivia en el periodo de 1930 a 1990. Bueno, para empezar vamos a considerar los acontecimientos previos a este periodo, ya que son claves para entender no solo a la Bolivia de mediados del siglo XX, sino también pues a la Bolivia actual y en general a toda la región latinoamericana. La historia de Bolivia nos vamos a encontrar que pues bien podría tratarse de la historia de pequeñas o medianas élites que se han peleado el control económico y político del país. Por un lado podemos tener a las élites mineras, que vamos a revisar esa parte, y también a la élite militar, que es muy importante a lo largo de la revisión de este periodo de la historia. También otra cosa muy importante a tener en cuenta es que en la Guerra del Pacífico que perdió Bolivia, eh, Chile le quita el acceso al mar en su zona occidental. Entonces quedan en una posición geográfica pues bastante desfavorable, en la que sus intentos de diversificación económica pues van a estar entorpecidos por este detalle, sumados a una serie de acontecimientos sociopolíticos que, bueno, vamos a ir revisando. Bueno, sabiendo lo anterior, entramos de lleno a lo que pasa en los años 30. Eh, Tenemos que se están sufriendo las consecuencias de la crisis económica de 1929, la cual echó abajo los precios de varios productos, como todos sabemos, y que llegó a dañar la principal exportación de este país, que era el estaño. Se vino abajo, entonces pues vinieron las consecuencias sociales de no tener una economía diversificada, ya que realmente la economía de Bolivia se basaba básicamente en la extracción de metales, este, estaño más que nada, como ya he mencionado, y realmente no es como que hubiera un sistema de empresas o que fuera una empresa estatal, realmente esto estaba en manos de unos cuantos, incluso del llamado rey del estaño. Bueno, en esta época tenemos un golpe de Estado contra Hernando Siles, que era el presidente de la República, y la instauración de la primera junta militar en este periodo, presidida por Carlos Blanco Galindo. Bueno, más adelante, después, unos años después de esta crisis económica, tenemos en lo internacional la implementación del New Deal en los Estados Unidos, lo cual provoca que ciertos metales tengan un repunte en su precio, como es el oro y la plata. Pero realmente vamos a encontrar que este repunte de los precios está beneficiando realmente a esta élite minera que hemos mencionado. No llegan sus beneficios a los trabajadores, y se refleja muy poco realmente en el estado boliviano, lo cual va a ser consecuencia de lo que vamos a tener en cuenta a continuación. En 1932, ya con la presidencia de Daniel Salamanca, estalla la denominada Guerra del Chaco, en esta región fronteriza entre Paraguay y Bolivia. Bueno, estas dos repúblicas se iban a enfrentar. Se dice que hubo presiones por las petroleras, tanto en un país como en el otro, para explorar esta zona en busca de yacimientos de petróleo, aunque también el Causus Belli es el río que pasaba o que pasa en esta zona, el cual es navegable y da salida al Atlántico, y daría a los dos países la posibilidad de diversificar su economía, de negociar con otros países de la región, pero también con otros países del mundo. A pesar de que el ejército boliviano contaba con más recursos y con más efectivos, el conflicto va a terminar con la derrota boliviana, y esto va a dejar graves consecuencias económicas y sociales en las finanzas del país. Se deja un desastre financiero, se abandona la industria, sumado a los miles de muertos, a los miles de heridos. Se dice que es la guerra más violenta y más trascendental en el siglo XX en la región. Y bueno, esto deja como consecuencia que aumentan los apoyos al intervencionismo estatal en la economía, como ya mencioné, por el abandono de la industria
y por la falta de dirección que se consideraba que habían tenido los gobiernos denominados liberales. Ante esto se instaura una nueva junta militar donde dimite el presidente Salamanca y asume la presidencia el coronel Daniel Toro. En este periodo posterior a la Guerra del Chaco vamos a ver una marcada influencia de la Segunda Guerra Mundial en lo que sucede al interior del país. Lo vamos a ver reflejado, por ejemplo, en las fuerzas políticas, en los partidos que surgen al interior. Por un lado tenemos a la Falange Socialista Boliviana de extrema derecha y al Partido Obrero Revolucionario que simpatiza más con la Unión Soviética, el comunismo, el socialismo. Y bueno, lo que tienen en común o lo que podrían tener en común estas dos fuerzas políticas es, como ya había mencionado, que abogan más por la intervención del Estado frente a esta idea liberal del dejar hacer en la economía. Pero la realidad es que ni la extrema derecha ni la extrema izquierda logran consolidar un proyecto de nación como para llegar al poder. Quien sí lo va a lograr es el denominado Movimiento Nacional Revolucionario, que en 1951 se presentó a los comicios con Víctor Paz Estenssoro como candidato eh, y ganan las elecciones, pero el entonces presidente, que se llamaba Mamerto Urriolagotia, no reconoció el resultado y de hecho le entregó el poder a una junta militar y estalló una lucha armada que es conocida como la Revolución Constitucionalista, la cual logra el apoyo popular contra el denominado régimen oligarca. Este, este acontecimiento donde el presidente no reconoce el triunfo del Movimiento Nacional Revolucionario se conoce como el Mamertazo en Bolivia. Tras el triunfo de esta revolución, bueno, se llevan a cabo una serie de acciones, como por ejemplo la nacionalización de las minas, la creación de la Central Obrera Boliviana, la reforma agraria, reformas educativas y se implementa el voto universal, que bueno, hay que recordar que la población indígena estaba segregada y en ese sentido no se les otorgaba el voto. Y bueno, con estas reformas, el Movimiento Nacional Revolucionario sigue la tendencia de la región de Latinoamérica de seguir con el proceso industrializador, con una fuerte dirección del Estado en la economía. Y bueno, aquí también sucede algo muy, muy particular, que la Central Obrera Boliviana se integra al gobierno. Sucede algo como un cogobierno con los ganadores de esta revolución en conjunto con los obreros. Y algo curioso que sucede también, al menos con la reforma agraria, es que se sigue un modelo similar al de la Revolución Mexicana. Incluso hay consejeros que viajan a Bolivia para la implementación de esta reforma. Se sigue un poco, podría decirse que se siguió un poco el modelo mexicano. Años más tarde, después del triunfo de la revolución y de la implementación de sus reformas durante una huelga nacional, el vicepresidente René Barrientos Ortuño da un golpe de Estado y traiciona al propio presidente en turno, que era Paz Estenssoro, el que inicialmente fue el candidato previo al triunfo de la revolución, y se nombra a sí mismo como presidente de la Junta Militar y se instaura como dictador. Esto se puede rastrear su origen pues primero en el debilitamiento del sistema intervencionista y bueno, que tras la revolución el Estado se había distanciado con el ejército. Entonces existía un descontento por parte de los altos mandos, los cuales estaban acostumbrados a estar en el poder y en esta oportunidad este personaje ve la oportunidad de regresar, de que un personaje salió de la milicia regrese al poder. Ya con Barrientos instaurado como dictador, se da uno de los sucesos más importantes en la historia de la región latinoamericana, y es que tras el éxito de la Revolución cubana, Guevara tiene la pretensión de extender esta revolución al resto de Latinoamérica. Y bueno, llega clandestinamente a Bolivia en octubre del 66 y la existencia de la guerrilla es detectada
hasta el año siguiente. Pero bueno, en ese mismo año el ejército boliviano al mando de Barrientos se encarga de darle caza y eliminarle. Esto obviamente bajo la influencia, bajo órdenes del gobierno de los Estados Unidos, quien había aumentado su presencia en Latinoamérica precisamente porque tenían la pretensión de frenar todos los focos comunistas en esta coyuntura de la Guerra Fría. Y cuando arrestaron a Guevara, pues la orden principal era acabar con él. Tenemos que tener en cuenta que este fracaso del Che Guevara no se debió solamente eh, a la presencia de Estados Unidos y a sus operaciones, sino que también la guerrilla que trató de llevar a cabo contó más bien con poco apoyo por parte de los campesinos y de los obreros. Entrados ya en la segunda parte del siglo XX, bueno, al fallecimiento de Barrientos le sucederían una serie de golpes militares hasta la llegada al poder de Hugo Banzer Suárez, quien también llegó al poder mediante un golpe de Estado. Y bueno, ya empezamos a ver problemas más contemporáneos. Por ejemplo, se empieza a ver el problema del tráfico de narcóticos, principalmente de la cocaína en el territorio boliviano, el cual pues empieza a ganar terreno en la agenda política boliviana. Y también seguimos teniendo el intervencionismo estadounidense, en concreto la Operación Cóndor, que seguía con la agenda de cazar estos focos comunistas, pero con una intervención de apoyo a los gobiernos militares. Por ejemplo, el propio Banzer llegó con el apoyo del visto bueno de Washington. Incluso se llega al derrocamiento del presidente Juan José Torres. Y se llevan a cabo una serie de desapariciones, asesinatos de personas ligadas a la izquierda, al socialismo, al comunismo, que pueden poner eh, en peligro la hegemonía estadounidense en la zona. En los años 80 y 90, pues realmente lo que vamos a observar es el deterioro total del modelo del intervencionismo estatal. Eh, Acciones llevadas a nivel global empiezan a afectar la economía global, como es el cambio en el patrón oro-dólar, que afecta las reservas internacionales de muchos países en Latinoamérica, empezando con México en un efecto dominó que también llega a Bolivia. De hecho, el presidente Paz en Tesoro intentó llegar al poder e intentó reforzar nuevamente este modelo intervencionista, pero ya no fue posible debido pues realmente al deterioro de la base podríamos llamarlo, del corporativismo, y es por esto que en este periodo realmente se empieza a desarticular todo ese aparato en pro de la ola neoliberal que se venía encima en Latinoamérica y realmente pues en todo el mundo.